Amigos, nuevamente a Poder Ciudadano. Vamos a conversar sobre la repartija y algunos otros asuntos de coyuntura política con Carlos Meléndez. Él es analista político, joven analista político, pero muy incisivo y muy ácido. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias. Yo tengo una primera pregunta a raíz de lo que ha sucedido esta semana y media, y es: ¿qué hace que se revierta una decisión que estaba absolutamente tomada y que fue votada en el Congreso el día miércoles pasado? Un gobierno débil, una clase política débil, 3.000 personas, 5.000 personas o cuanto fueran, o unos flash mobs, no pueden ser tan fuertes como para que una clase política dé marcha atrás a una decisión. Lo cual te habla, y yo estoy de acuerdo con las demandas ciudadanas, pero lo cual te habla de un gobierno debilitado, de un gobierno aislado. Tú tienes un gobierno que en vez de crear coaliciones políticas, en los últimos años, en los 2 años de gobierno, se ha ido deshaciendo de sus aliados. Primero de la izquierda, luego se ha buscado puyas con el fujimorismo, Pero con el APRA, y su aliado, su único aliado, es un aliado desprestigiado, ¿no? Entonces, y ahora recientemente tiene a la sociedad civil organizada y la nueva, la no organizada, los chicos que han salido a la calle esta semana, también como el termómetro de la desafección ciudadana. Entonces, necesita replantear sus coaliciones políticas, sino la crisis generada además por propios errores de la inexperiencia política pueden llegar a niveles mayores, ¿no? Esto es como una calateada, digamos, de lo que significa unos partidos políticos que no tienen ningún valor, ninguna fuerza, pero tampoco ningún respeto, porque, Claro. a ver, hay quienes dicen que sí, que los indignados llegaron al Perú y que lograron revertir una situación. Por otro lado, uno piensa, en América Latina no pasan estas cosas normalmente, es decir, el Congreso no revierte una decisión tan importante. ¿Es la calle realmente? ¿O son las dos cosas que tú estabas analizando? El origen es la inexperiencia política. O sea, tú tienes presidentes con inexperiencia política, amateurs políticos, requieren una clase política más fuerte. Es decir, requieres tener a ministros fuertes. Alejandro Toledo era un ejemplo. Alejandro Toledo era alguien nuevo en política, muy inexperto, con un partido quizás similar a lo que es el partido Gana Perú. Gana Perú ahora, pero claro, él tuvo ministros con peso importantes, que además que tú te das cuenta que no tenían una agenda propia, sino tenían programas y reformas vistas, ¿no? Alejandro Toledo, mal que bien, pasará a la historia por hacer el TLC, por la descentralización, etcétera. Porque sabía delegar, tal vez, más que este presidente. En cambio, en este caso tú tenías un presidente con un gabinete de viceministros, porque fíjate bien cuántos viceministros han pasado, han dado el salto no solamente a ser ministros, sino a ser presidente del Consejo de Ministros, inclusive, ¿no? Entonces tú requieres esas figuras con peso político propio para echar adelante este país que ha llegado a un nivel de crecimiento, es un ejemplo en cifras macroeconómicas, pero no es un ejemplo en términos de desarrollo institucional y de reforma de segunda generación, ¿no? El costo político para los líderes de los partidos políticos que tenemos es, luego de una decisión como esta, donde claramente los líderes políticos estaban enterados de cómo se iba a repartir estos candidatos, de pronto sale Humala, sale Keiko, sale Toledo, y se les hace caso. Normalmente no se les hace caso. ¿Cómo es que pasa esta situación? Lo que pasa es que los errores llegaron a una generalización que se expandió a lo largo de toda la clase política, porque en estas alianzas estuvo también el fujimorismo, actores que pudieron capitalizar eso, ¿no? O sea, el fujimorismo, si no hubiera entrado a este juego de repartos de cargos, hubiera salido bien de esto, ¿no? Lo que sucede es que fue un cálculo errado. Es decir, tú no puedes hacer Las alianzas son necesarias en política, pero las alianzas se hacen alrededor de programas de gobierno, alrededor de reformas, alrededor de políticas públicas. Tú no haces una alianza en la que en teoría ellos querían, una alianza que ganaban todos, decían ellos, ¿no? Porque había gente de todos los cuadros políticos. Pero no, era una alianza en que perdieron todos. Si tú pones a alguien como Sousa, las organizaciones de derechos humanos se van a quejar. Si tú pones a Freitas, obviamente los antitoledistas se van a quejar. Si tú no incluyes al APRA, obviamente el APRA se va a quejar. O sea, has hecho una alianza en realidad para perder. Eso es algo, y obviamente generalizó. Con un Congreso ya desprestigiado, se encendió esta mecha que hizo que la gente, que una clase media institucionalista republicana saliera a marchar. Tú mencionabas
el tema de que si esto es parte de la ola de indignados en América Latina. Nuestra clase media es particular. Nuestra clase media es muy informal. Es una clase media que creció de espaldas al Estado. Es una clase media que no le debe mucho al Estado, que cuando tiene dinero no manda a su hijo a una escuela estatal, sino a una escuela privada, que no paga impuestos. Entonces, pero sí hay una clase media pequeña que es la más formal, digamos, la que es más sensible a estos temas institucionalistas y es la que ha salido a la calle, pero no llega a ser todavía un movimiento masivo, ¿no? ¿Y cómo se lograría? ¿Tú ves en una perspectiva de acá a unos años que vamos a tener una sociedad civil del común, organizada, indignada y realmente con base, imagino también para saltar a la política en algún momento? ¿Tú la ves así? Es difícil, porque tienes, si es que logras articular un discurso que lleve de la mano a las demandas sindicales, los sectores rurales que están movilizados en los conflictos sociales y esta clase media institucionalista, si es que logras articular a estos tres grupos, por decirlo al menos, tú sí tienes una viabilidad de crecer, de que este movimiento crezca. El asunto es que el movimiento está muy fragmentado y muy dividido. Tú tenías en la misma marcha a los izquierdistas peleándose con los apristas. Es cierto, hubo mucha bronca dentro de la marcha. Entonces, ¿cómo construyes una coalición social? La sociedad civil organizada estuvo mejor organizada en el momento de la transición, después de Fujimori hacia Toledo. O sea, no es comparable con los cuatro suyos, digamos. No, falta mucho para que sea... Son otro contexto, además. El tema de recesión económica, por ejemplo, que hubo en los últimos años del Fujimorismo y que no hubo ahora. Tú, más bien, ahora lo que necesitas para salir de este embrollo es un espacio de encuentro entre la clase política y la sociedad civil organizada. El Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es un foro que podría tener cierta funcionalidad en estos momentos, porque los partidos políticos están deslegitimados y ahí podrían encontrarse con las organizaciones de la sociedad civil. Pero nadie está bien, porque los partidos por sí solos ya no pueden legitimarse, requieren alianzas políticas, requieren acercarse a la sociedad. Entonces, este es un espacio que podría aprovecharse, ¿no? ¿Y tú crees que Humala lo aprovecharía? Y si vemos su comportamiento político hasta ahora, es alguien que más bien ha desaprovechado todas las oportunidades, ¿no? Es un gobierno desprestigiado, por inexperiencia, por la falta de desempeño en momentos y en temas claves. Un gobierno que no sabe, Humala se ufana de no leer encuestas. ¿Cómo te comunicas con la sociedad entonces si no tienes un partido político? ¿Cómo te comunicas con la sociedad que no está organizada, si no es a través de encuestas de lo que quiere la gente? Yo estaría más bien leyendo encuestas, haciendo grupos focales, investigando, porque no tengo cómo relacionarme con la gente, saber cuáles son los reclamos de las personas. Ahora, le Sí. queda tiempo, ¿no? Le queda tiempo. No es un gobierno de salida. El Sí. gobierno va a tener que replantear muchas cosas. Sí, pero el tercer año es el año más complicado. Normalmente el tercer año es el año de la calle, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la luna de miel se acabó completamente y todavía ves muy lejos el escenario de la salida presidencial. Entonces, este es el año en que debería relanzar coaliciones políticas, relanzar alianzas, buscarse nuevos aliados, no solamente en el Congreso, sino en la sociedad civil, como te digo, traer cuadros políticos que lleven adelante reformas. Él a cualquier ley le llama reforma. Una reforma es una articulación intersectorial de políticas públicas, no es solamente una ley como la ley de servicio civil, son un paquete de leyes. Necesitamos un paquete, un shock en temas de seguridad ciudadana y en temas de redistribución social. Y mayor confianza, mayor afianzamiento de la democracia. Lastimosamente, el gobierno no ha sido muy sensible a estos temas cuando llama interino al defensor del pueblo o cuando le dice a los del Tribunal Constitucional, que es un organismo en teoría independiente, autónomo, le dice lo que tiene o no tiene que consultar, ¿no? Ahora, yo creo que tengo la respuesta, pero quisiera ni pensarla. Es de todo este asunto de la repartija, en los políticos, ¿quién saca provecho? ¿Quién gana? No hay nadie que gane. ¿Ni el APRA? No, porque el APRA también... Lo que pasa es que el APRA está desprestigiado por los últimos acontecimientos de los narcoindultos, ¿no? O sea, ¿tú sí sientes que ha golpeado los narcoindultos al APRA? Sí, definitivamente. Okay. Es el momento... Yo creo que es el peor momento del APRA con Alan García en el Perú. ¿Ya? O sea, porque cuando Alan García se fue al Perú el año 92 tenía una popularidad todavía importante, ¿no? Yo creo que es el momento más difícil del APRA, bueno, pero tiene un partido político, tiene cuadros y puede tener la habilidad para salir de este embrollo. El tema es que, el problema es que no tenemos dentro de la élite política alguien que capitalice esto.
te das cuenta, quien ha salido con una buena imagen de todo esto es Cecilia Tayit. Pero Cecilia Tayit no tiene la capacidad para liderar un movimiento personalista, ¿te das Es cuenta? voleibolista por sobre todas las cosas, ¿no? También es una aprendiz política, ¿no? Así es. Una élite política se renueva cuando tiene capacidad de, dentro de la misma clase, representar la insatisfacción. Ejemplo, Bachelet. Bachelet es alguien que en un país en crisis como en Chile, con gente en las calles, ella tiene 80% de popularidad. Ok, eso es una clase política que se renueva, que a pesar de que hay molestia contra el Estado y el establishment, tiene capacidad de poder sobreponerse a ello. Ese tipo de políticos no existe en el Perú. Entonces, la salida que queda... Y gobiernos débiles, lastimosamente, con políticos inexpertos, terminan precipitándose. Si nosotros tuviéramos la cultura política de los ecuatorianos, Humala no tendría más tiempo en el poder, ¿no? Porque lo que detalla la crisis en el caso de Lucio Gutiérrez fue una pelea de Lucio Gutiérrez con la Corte Suprema, algo muy similar a lo que está pasando ahora. Por suerte el pragmatismo nos lleva todavía a seguir y a respetar la institucionalidad democrática, no porque al mercado, a los inversionistas no les conviene un escenario de incertidumbre, ¿no? Hay una sensación, yo tengo un poco la sensación, no sé si es errada, de que, volviendo al tema de la calle y la marcha y la presión social, es como muchas cosas en el Perú, es decir, superficial, no frívolo, pero sí por encima. Y me parece que lo veo en las calles, porque tú tienes gente que está gritando no a Sousa, pero también tienes gente que está diciendo cierren el Congreso. Entonces, es en realidad, ¿cuál es el tema? ¿Quién convoca? ¿Quién es esta calle? ¿No? Porque por otro lado también están los caviares, pitucos, los actores, en fin, que la gente también rechaza, ¿no? Es que nuestra sociedad es desorganizada, nuestra sociedad es fragmentada. Comparemos lo que pasa con los conflictos sociales en Cajamarca. Tú tienes gente del mismo tipo, de campesinos, comuneros, peleándose por diferentes conflictos, por diferentes problemas con mineras, pero no logras articular un gran frente antiminero, un gran movimiento social antiminero. Informado, además. Exactamente. Es lo mismo pasa en Lima. Okay. ¿Te das cuenta? O sea, esa fragmentación en la sociedad, de no poder articular tus problemas similares a una plataforma mayor que sucede en los conflictos sociales, lo mismo está pasando dentro de esta clase media institucionalizada, que unos piden hasta asamblea constituyente, otros piden simplemente que se acabe la repartija, otros piden un rechazo a la clase política. No existe una articulación. Esa es una característica lamentable de la sociedad peruana en general, tanto en sectores rurales como urbanos, ¿no? Bueno, esperemos que lleguemos pues a algo un poco más organizado, por lo menos al 2016, y nuevos candidatos. ¿Será posible que tengamos gente renovada, nueva, algunos partidos? Porque después de lo que me dice Cecilia Tayit, no se le ve ningún futuro a esta nueva unión regional, se llama el nuevo grupo dentro del Congreso donde están estos 5 ex Perú posibles. Sí, digamos, vamos a ver si es que algún político tiene la capacidad de desmarcarse. Tú ves en la bancada Acción Popular, Frente Amplio, una suerte de vocación para el desmarque. Vemos en esta unión regional que es el tema, la misma clase política tiene que producir los que van a cambiar y capitalizar el descontento que hay. Hemos entrado a una fase mayor de la crisis de representación política. Esta crisis de representación ya pasaba en Cajamarca, ya pasaba en Sicuani, ya pasaba con los sindicatos y ahora ha llegado al elector de la segunda vuelta. El elector de la segunda vuelta, el democrático, el garante de la democracia que dio finalmente su voto a Humala en contra de Keiko Fujimori, es el que se ha decepcionado en estos días. Excelente, muchísimas gracias Carlos Meléndez, no tenemos más tiempo, pero siempre muy grato conversar contigo y ganarnos con tu excelente análisis político. Gracias amigos, no tenemos más tiempo, nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde y no se olviden de escribir a poderciudadano@proetica.org.pe. Buenas tardes.